Hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí empezando un año nuevo, con muchas esperanzas en que este año 2021 sea uno mucho mejor que lo que tuvimos el pasado año. Me toca comenzar con las lecciones de este año. Así es que quiero enfatizar, ¿verdad?, que esta lección ha hablado mucho a mi vida. Esta lección del día de hoy es la lección número 20 y dice: sirvamos en espíritu y en verdad. Así es que vamos a ver cómo esta lección nos habla a nosotros, y es un buen comienzo para empezar este año 2021. Así es que vamos a empezar primeramente por orar a nuestro Padre Celestial para que nos use instrumento y que podamos nuevamente aprender de su palabra que es enriquecedora, su palabra que nos habla, su palabra que nos orienta, su palabra que es agua y bálsamo a nuestras vidas. Así es que oremos. Señor y Dios, Padre nuestro, en este día, Señor, que estamos aquí en esta lección a principios de año, te queremos, Señor, una vez más, Señor, poner nuestra vida en tus manos, Señor. Queremos, Padre, que tu bendición, tu acompañamiento, Señor, tu presencia y tu palabra nos guíen día a día para seguir en esta vida, Señor. Sobre todo, mi Señor, te pido por mis hermanos, mi Dios amado, sé con ellos, con sus familias. Y Señor, que tus ángeles acampen alrededor de ellos, Padre. Dale mucha salud, Señor. Cuídales, Señor, en medio de esta situación que seguimos viviendo, pero que sabemos que tú estás con nosotros. Padre, en el nombre de tu Hijo, te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a compartir, ¿verdad? Como a mí me gusta hacer las lecciones, compartiendo a través de una presentación para que nos ayude a tener mayor acceso a lo que quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes. Así es que vamos por aquí rapidito. Y ya aquí tenemos la lección que es: sirvamos en espíritu y en verdad. Empezamos este año nuevo con tan importante lección. Así es que empezamos con exponer lo que son los objetivos para esta lección. Así es que el primer objetivo es destacar que Cristo expresó su obediencia a Dios y amor sacrificial por la gente, con palabras y acciones de bien. Y quiero recalcar en esta parte que dice, ¿verdad?, que Cristo expresó su obediencia a Dios por ese sacrificio de amor que hizo para con nosotros. Pero más que todo, que fue a través de palabras y acciones, no solo palabras, sino las acciones acompañaban, ¿verdad?, este sacrificio de amor. Que el segundo objetivo es que las personas cristianas, tú y yo, que estamos aquí, debemos expresar nuestra fe en Dios y amor por la gente. Porque no es amor solo para el Padre, qué bien, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial. Es amor por los que están a nuestros alrededores, por la gente, por los hermanos en la fe y por los que no son hermanos en la fe. ¿Y cómo lo expresamos? Con palabras, acciones y actitudes. Y esa palabra es muy importante, actitudes. Que respondan al Espíritu de Cristo. Y el tercer objetivo es, aunque obedecer a Dios con palabras y acciones demande que el cristiano se comporte con humildad, contiene poderes para que puedan levantarse y glorificar a Dios viviendo una vida de excelencia. Así que esos objetivos, ¿verdad?, son profundos. El texto áureo que vamos a estar leyendo está
es de Filipenses, ¿verdad? En la palabra 2 del 5 al 10. Y dice así: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra, ¿verdad? Y debajo de la tierra. Los textos bíblicos que vamos a estar esta noche, tarde, o cuando usted vea el video, ¿verdad? Son dos porciones de la Biblia. Uno está en el primero de Juan 3:18 y la otra está en Filipenses 2 del 5 al 11. El primero de Juan del 5 al 18, perdón, del 3:18, dice así: hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Que dice que no sea solo de palabras, sino que lo demostremos con nuestras acciones, con hechos. El texto bíblico, que es de Filipenses 2, del 5 al 11, dice así, y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La humillación y la exaltación de Cristo. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todos las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Cuál es la importancia de ese sacrificio de Dios, de Jesús? Que Él era igual al Padre, pero sin embargo pasó por una humillación de muerte, y en aquellos años, ¿verdad? En aquel tiempo atrás, muerte de cruz. ¿Para qué? Para exaltar el nombre del Señor. ¿Qué eventos claves tenemos que ¿verdad? Tener en cuenta? La humillación de Cristo, más que todo, que era morir en la cruz para obedecer al Padre y redimir a la humanidad. Y la resurrección de Cristo, esa resurrección que fue obrada por Dios para validar el sacrificio de Cristo y convertirlo en fuente de redención y de plenitud de vida. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, creemos en nuestro Padre Celestial, porque eso fue un sacrificio real, eso fue un sacrificio del cual tuvimos esta oportunidad de ser salvados, ser salvados de nuestra humanidad, de nuestros pecados. Así es que quiero presentarle, ¿verdad?, lo que es esta lección y la importancia de esa obra salvadora de Cristo. Obra que forja su iglesia y que los cristianos deben conocer y testificar en todo momento.
La obra de Cristo, según es presentada por el apóstol Pablo, se ancla en dos eventos fundamentales. Como hemos visto, ¿verdad? Anterior, el primero fue la humillación de Cristo, humillación con la cual llegó al extremo de morir en la cruz para obedecer al Padre y redimir a la humanidad. El segundo es la resurrección de Cristo, esa resurrección que fue obrada por Dios para validar ese sacrificio y convertirlo en fuente de redención y plenitud de vida. La humillación y la exaltación de Cristo, de las cuales Pablo nos habla, fueron profetizadas en Isaías 53. Isaías describe al Cristo crucificado como una figura despreciada y desechada entre los hombres, aunque en realidad él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, contempló su resurrección y exaltación cuando anticipó que él vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así es que, qué bonito, que esa obediencia de Jesús que nosotros debemos simular. Siguiendo el pensar y el actuar de Cristo, los cristianos enfrentamos las humillaciones que sean necesarias para servir a Dios y al prójimo, y las enfrentamos con la certidumbre de que somos más que vencedores. ¿Cuántas veces hemos dicho eso en la iglesia? Somos más que vencedores. El énfasis de esta lección es que los cristianos no debemos temer ante crisis que tengamos que enfrentar, y eso es importante. No tenemos que temer, sino que debemos orientar nuestro estilo de vida y conducta para que sea conforme al amor y a la verdad de Cristo. Qué bonito es, ¿verdad? Esa parte donde nosotros realmente entendamos que nuestra vida tiene que seguir ese modelo que es Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Qué es importante destacar de esta palabra que hemos leído? En Juan, ¿verdad? Ese versículo que leímos, aquí hay un apasionado y paternal clamor de Juan a los cristianos para que expresen su amor con palabras y hechos que correspondan al Espíritu de Cristo. Juan afectuosamente llama a los hermanos en la fe, hijitos míos. Como padre espiritual de ellos, les pide que ejerzan el amor fraternal, no solo de palabra ni de lengua, sino con hechos y verdad. ¿Y cuál es la diferencia en que sea no solo de palabra y lengua? Porque como a veces se dice por ahí, ¿verdad? Con la boca es un mamey. Sin embargo, cuando lo vamos a hacer con hechos y verdad, ahí es donde se ve la diferencia. Yo puedo decir, yo amo a mis hermanos, pero cuando necesitan mis hermanos de que yo vaya a su casa o de que ellos puedan tener una colaboración de mi parte, pues entonces ahí, ¿verdad? No se da esa colaboración. Ahí está el pero. Ay, es que la pandemia. Ay, es que, pues si te doy de lo que me tengo, pues me quedo sin nada. Y muchas otras excusas o razones que podamos dar. Sin embargo, es más importante que a través de la palabra y de lo que podamos expresar sea respaldado con hechos y en verdad. Para Juan, ¿cuáles son los hechos y verdades que definen el amor cristiano? Para él, los hechos y la verdad que definen el amor cristiano no surge de abstracciones intelectuales, ni se limita a meras palabras, sino que se expresa con actuaciones que hacen bien a los hermanos de la fe. ¿Hacen qué? Bien a los hermanos de la fe. Así es que es importante que podamos pensar en esto.
porque empezamos con los hermanos de la fe, pero también a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo. Vamos a hacer también ese ejemplo de Jesús, tanto para nuestros hermanos de la fe como para los demás. Juan destaca que ellos fueron amados por Cristo y habiendo sido amados en verdad por Él, saben lo que es el amor y cómo deben amar. ¿Y tú sabes cómo debes amar? En Cristo, la pedagogía del amor es perfecta, porque contiene palabras y hechos con amor. En realidad, uno pretende amar sin haber sido amado. Con razón dice Juan, en esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. Cristo, al poner su vida en juego a favor de sus discípulos, le hizo comprender la autenticidad de su amor por ellos. Ellos vieron en realidad el acto, ¿verdad? Lo que realmente pasó. No solo fue que lo dijo, sino fue que hubo un hecho, una verdad. Realmente debemos saber que responder con amor a los sufrimientos y necesidades de nuestros hermanos implica correr riesgo junto a ellos. ¿Qué dije? Debemos saber que responder con amor a los sufrimientos y necesidades de nuestros hermanos implica correr riesgo junto a ellos. Los cristianos puestos ante los riesgos que son propios del amor verdadero, escogen amar porque ese es el mandamiento de Dios que dice que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y en esto sabemos en que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. De modo tal que amar siempre tiene grandes costos. Los cristianos están resueltos, como Cristo lo estuvo, a pagarlos porque es la esencia de la fe cristiana. Y si nos dejamos, ¿verdad?, llamar porque somos cristianos, eso es parte de nuestra fe. De modo tal que obedecer los mandamientos de Dios y amar a los hermanos son comportamientos recíprocos y donde falta uno, se invalida el otro. ¡Qué importancia! Cuando aplicamos esto a nuestras vidas, debemos atenernos a la regla de que todo texto debe entenderse en su contexto. Esto es así, especialmente el pasaje bíblico en el cual Pablo dice que todo cristiano debe pensar y sentir conforme a la mente de Cristo. Además, hace dos aplicaciones de su enseñanza. La primera tiene que ver con la formación de la persona cristiana en el interior de la iglesia. Y la segunda, con su testimonio en la vida pública. ¿Y qué es esto? Ok, muchas veces han dicho, no, si es que cuando él está dentro de la iglesia se comporta de una forma, pero cuando está fuera es otra. Y eso es lo que nos dice la palabra, que debe ser así, que debemos ser un ser humano distinto cuando estamos en la iglesia, pero que cuando estamos fuera de la iglesia vamos a hacer otra cosa. O se supone que tú seas lo mismo dentro y fuera de la iglesia. Piénsalo. Así es que, en relación, ¿verdad?, con esta formación que debemos tener los cristianos, él dice que en virtud de la unidad con Cristo, el pensamiento y el sentimiento de los cristianos tienen que ser conforme al Espíritu de Cristo. Esto implica que a partir de la unidad de cada cristiano con Cristo, se produce la unidad de la iglesia como cuerpo suyo. Parece que entre ellos había un problema de división y Pablo aprovechó el aspecto doctrinal para fortalecer la unidad de la iglesia. Y eso solo pasó en aquella iglesia. Eso no pasa en las iglesias que asistimos, en las iglesias que somos parte. ¿O sí pasa?
Esperemos Dios que sea lo menos, ¿verdad?, de pasar. En estos días algunos cristianos equivocadamente piensan que la unidad cristiana es una pura uniformidad conceptual, que es un concepto nada más, que eso no existe. Eso está ahí porque, ¿verdad?, debe estar ahí. Una uniformidad que no pasa de ser producto del dominio de una persona autoritaria sobre la iglesia. Lejos de eso, Pablo explica cuál es el centro de la unidad cristiana. Nos dice que ella depende de si los cristianos, nos dice que ella depende de si los cristianos piensan, sienten y actúan conforme a la mente y sentimientos de Cristo. Según esta enseñanza, ¿cuál es la distinción suprema del pensar y sentir de Cristo? Sino que Él se humilló a sí mismo para servir a Dios y amar a los seres humanos. Esa es la distinción. La unidad no se da donde cada quien se aferra a su ego y trata de imponerlo sobre los demás. Esa actitud más bien debilita la unidad cristiana y multiplica las tensiones y divisiones entre cristianos. Gente, aquí dice entre cristianos. No dice que es entre gente que se conoce allá en un club social o que es parte de una organización. No. Dice que es en la iglesia. Así es que, ¿qué pasa cuando nos aferramos a nuestro ego y tratamos de imponerlo ante los demás? ¿Qué es nuestro ego? Yo soy la que aquí tiene la posición tal o cual. Y aquí se dice lo que yo digo. Eso es nuestro ego. No es que yo tengo unos estudios allá que llegan a Harvard y como yo tengo más conocimiento que tú, pues se dice lo que yo la pienso. Yo pienso y es esto. Cuando nos imponemos y no le damos participación a los demás, y qué valioso es cuando somos líderes de grupos, somos líderes en la iglesia, y lo primero que hacemos es que ante alguna situación que surja, prestamos la atención al oído, a escuchar lo que el otro tiene que decir, a escuchar lo que el otro, cuál es su parte, y cuando difiere de la mía, y nos a sentar a hablar sobre eso. Mira, es que yo pienso que esta situación es tal o cual. Dame tú, quizás uno dice, mira, dame tú, porque tú lo ves así. Y cuando se da esa dinámica de comunicación, y cuando se da esa dinámica donde los egos se quedan afuera, ¿verdad? Vamos a dejarlo fuera de la conversación. Aquí yo soy un ser humano igual que tú, que tiene capacidades de analizar y pensar igual que tú, y que al igual que tú necesito escuchar lo que tú sabes, tú necesitas escuchar lo que yo sé para tomar una decisión y en pro y bienestar de quién. Porque si somos semejantes a Jesús, ¿qué hace nuestra actitud? ¿Qué hace nuestra forma de hablar? ¿A quién representamos? A Jesús. Pues tiene que darse esa dinámica, tiene que darse esa dejar ese ego y tratar y dejar de imponer imagen en nuestras iglesias. Dice que Cristo se humilló. ¿Y quiénes somos tú y yo para no humillarnos o no dar la oportunidad de escuchar? ¿Por qué tenemos que el ego se nos suba? O querer, porque yo tengo o no tengo, o llego o no llego. No, gente. Está bien clarito en esta lección. Y si esta lección, ¿verdad?, es para hablar a nuestras vidas, debemos escuchar. Debemos escuchar. El principio de la unidad de cristianos, ¿verdad?, con la mente y sentimientos de Cristo, el apóstol pide a los filipenses que sea una comunidad consoladora, que recibe estímulos de amor y que practica la comunión del Espíritu y que recibe y da afectos extrañables y de misericordia. Gente, esto es fuerte. Nos pide, ¿verdad?, al utilizar el apóstol
enviar esa comunicación a los filipenses, piensa que en ese momento nosotros pudimos ser parte de esos filipenses y nos exhortan a que seamos una comunidad consoladora. ¿Y qué es ser consolador? ¿Qué es una comunidad consoladora? Que consuela, que da apoyo, que ayuda, que escucha, que Dios lo utiliza y le da palabra en aquel momento donde mi hermano necesita, que recibe estímulos de amor. ¿El amor es malo? El amor, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra bíblica del amor? Esa palabra. Sigamos esa palabra, ¿verdad? Sobre Dios cuando habla del amor. Que practica la comunión del Espíritu y quiere estar en comunión. Es estar en pelea, estar en discordia, estar enojado en la misma iglesia o no estar de acuerdo en algo. Yo puedo estar en desacuerdo, pero eso no debe quitarme la comunión ni la paz. Y que recibe y da afecto. Recibe y da afecto. ¿Qué pasa cuando tú das? Que muchas veces pasa que tú das ese afecto y a veces tú recibes más de lo que puedes pensar dar. Y estos afectos son extrañables y en misericordia. Misericordia, misericordia que Jesús y Dios nos ha enseñado en su palabra. Así es que cuando hablamos de estímulos de amor que generan palabras y acciones inspiradas por Dios, que mueven a las personas paralizadas por el miedo y el odio del mundo a cimentarse en la fe y a comportarse con diligencia y generosidad entre ellos. Que el miedo no te paralice. ¿El miedo a qué? Si Dios está contigo, si Dios permite, ¿verdad?, conocer su palabra, no te paralice. Ay, es que yo no tengo palabra para decirle a mi hermano en ese momento que está en esa situación. ¿Sabes qué? Hasta con tu presencia y que puedas llegar a donde ese hermano o una llamada, si no puedes llegar, eso es un gran regocijo para ese hermano. Mira qué bueno que me llamó, mira qué bueno que pudo estar desde la verja, ¿verdad? Por esto de la pandemia, ese espacio que nos requieren. Pero qué bueno que sacó esos 5 o 10 minutos para decir, ¿sabes qué? Te extraño mucho. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Vamos a hacerlo. Eso tiene un valor que es emular al a mi Cristo, ¿verdad? En ese afecto hacia los demás. Los afectos extrañables son gestos, acciones y palabras, ¿verdad?, que despiertan la fe y la esperanza de los hermanos. Qué bonito que esa fe despierta con esa acción que tú hiciste en ese momento. La comunión en el Espíritu es la confianza que va más allá de toda duda. Es la confianza que los cristianos gozan entre sí en virtud de su consagración y hermandad en Cristo. La misericordia resulta de la bondad de Dios que despierta la pasión de los hermanos para hacer el bien a su prójimo. Tenemos que hacer el bien con los demás, tanto los que son de la iglesia como los que no son de la iglesia. El conjunto de estas virtudes que proceden del pensar y el actuar conforme al Espíritu de Cristo crea buenas actitudes y hábitos en lo que los cristianos que edifican la unidad de la iglesia y fortalecen y activan en su milicia como cristianos. Por eso, Pablo dice que los filipenses han de completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Y cuando dice unánime, se refiere a ti y a mí, o a mí y a ti. La expectativa de Pablo es que la realización de ellos como cristianos ha de resultar en su realización personal y en su gozo como siervos de ¿quién? De Dios. Tenemos que emularlo.
No nos olvidamos a quién estamos representando cuando decimos que nos llamamos cristianos. Sentirse personalmente completado en el éxito de los demás es la quinta esencia de la unidad del cristiano con Cristo, con sus hermanos y hermanas en la fe. ¿Qué significa? Que cuando mi hermano o mi hermano en la fe tiene éxito, es igualmente de valioso para mí. Yo tengo que estar igual de contento para ese hermano. Sus éxitos, ¿verdad?, me deben regocijar. El hombre carnal entiende su triunfo solo como la derrota de su enemigo. En cambio, la persona que está en comunión con Cristo entiende ese triunfo como triunfo de todos. Por eso es que Pablo exhorta a los filipenses a no actuar por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dentro de el análisis de la lección, el pedido que Pablo le hace a los filipenses, que cada quien considera a los demás como superior a él mismo. Esto rebasa la relación adversativa del mundo, relación en la cual prevalece la enemistad de unos con otros. En cambio, la relación interpersonal de los cristianos se nutre del ejemplo de Cristo, quien es único y especial, ya que se mantiene en virtud de la fe, del amor y de la generosidad que orientan a todos hacia la paz con Dios y la fraternidad humana, de que todos somos parte de, ¿verdad? Ese sentir bien cuando estamos en comunión los hermanos, vamos a la iglesia y los vemos, y esta pandemia que quizás nos ha quitado esos abrazos y esos besos y ese compartir, pero que ha abierto otras formas de hacerlo. En algún momento lo vamos a restablecer. En algún momento vamos a volver a hacer lo mismo que hacíamos antes, esas actividades, ese confraternizar. Pero en este momento no se puede hacer físicamente con todos, pero lo podemos hacer a distancia. Podemos a la distancia dejar algo, un detallito, una oración, una llamada. Así es que vamos a ser más proactivos en este ambiente que nos ha tocado vivir. La segunda aplicación que Pablo hace sobre la enseñanza de que es necesario pensar y sentir conforme a la mente de Cristo. Trata sobre la influencia de los cristianos en la sociedad civil y que se encuentra en Filipenses 2 versículos de 12 al 16. En ello, Pablo le dice a los cristianos que deben comportarse fuera de la iglesia como luminares del mundo. Comportarme fuera de la iglesia como luminares del mundo. ¿Qué significa? Que todos me van a mirar como ejemplo. Que el ser cristiano no es algo que yo, un sticker que me quito, me pongo. Dependiendo de dónde esté, me lo quito, me lo pongo. En las filas donde había que hacer estas filas enormes, pues me lo quité. Y puedo expresarme y puedo molestarme, o cuando hay una persona que me quiere hacer daño o injusticias que uno ve, me lo quito y entonces los insulto o le digo cosas que no son. Miren, gente, para tener una conversación y uno hablar con otra persona aspectos, ¿verdad?, que te puedan estar molestando o que no sean justamente lo que tú entiendes, no tienes que faltar el respeto, no tienes que primero ni temerle. Simplemente exponer lo que tú piensas y escuchar a la otra persona también. Así es que más allá de ser una persona distinta cuando no estoy en la iglesia, es al contrario, ser más como cuando estoy en la iglesia para que los demás vean lo que Cristo ha hecho en mí. Porque si los demás no me ven como luminaria al mundo, entonces creo que no estamos haciendo lo que dice su palabra. Él dice que para ser luminares en el mundo, los cristianos deben hacer todas las cosas, sin murmuración y discusiones. ¿Cómo es posible que el cristiano deje de murmurar y discutir? Qué difícil, ¿ah?
Debemos entender que discutir las cosas para ponerse de acuerdo es vital para toda comunidad humana. Sí, hay que hablarlo, no es discutir de pelear, es discutir de comunicarnos, de discutir la forma de exponer los puntos, de exponer tus razones, que tú escuches las mías. No es de gritar, no es de faltarse el respeto, no es de decir, yo aquí soy quien soy y por eso es que me tienes que hacer caso. No, no. Si en algún momento yo tengo que dejar, ¿verdad? Hay momentos en la vida que hay que tomar unas decisiones donde por posiciones, pues, ¿verdad? Esa no es la primera opción. Simplemente, pues mira, es que se debe hacer por esto y por esto y por esto. Pero das razones, la gente entiende. Y aunque no esté de acuerdo contigo, en algún momento va a decir, quizás no esté de acuerdo, pero pues vamos a hacerlo. Pero llegamos a una conversación, llegamos a discutir sobre el evento. No nos vamos con murmuraciones, no nos vamos con yo entiendo que aquel hizo esto por esto y por esto. No, hermano, esa no es la forma. Hablen, la comunicación es básica y a veces, ¿verdad? No somos mudos y aunque fuese mudo, pues había forma de comunicarnos. Así es que vamos a evitar esa murmuración o esa parte donde yo puedo entender que él hizo esto o por aquello otro. Sin embargo, la otra persona quizás ni tuvo eso en mente de realizarlo, pero mi mente y recuerden que estamos en este mundo y a veces vienen pensamientos que si no los filtramos no son pensamientos del Padre. Y entonces podemos entender que ese pensamiento, ¿verdad? No, porque quizás es que ahora tiene un puesto y ahora te menosprecia. Gente, no. Vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a comunicarnos, vamos a llevar estos momentos donde no estamos de acuerdo o hay alguna situación a dialogar sobre, porque somos luminarias y las luminarias no actúan de otra forma, ¿verdad? Son actos que debemos evitar, las murmuraciones y las discusiones que no tengan una base de resolución, porque no es discutir, es como al hablar tenemos una resolución de la situación que sea. Así es que debemos entender que discutir las cosas para poner de acuerdo es vital, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo es vital para toda comunidad humana, todo ser humano. Y que cuando se dice que los hermanos no murmuren o discutan, se refiere a que no deben debatir como si estuvieran lidiando unos con otros. Porque si verdaderamente piensan con la mente de Cristo, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. En virtud de que Dios es quien produce en los cristianos el querer y el hacer, existe en la iglesia una actitud de confianza en la voluntad de todos los creyentes. La unidad de pensamiento con Cristo produce en la iglesia una unidad maravillosa cuando todos estamos unidos en un mismo pensar de voluntades y acciones que se origina en Dios y se refleja en una sociedad civil. Esta unidad que sirve al querer y el hacer de Dios es la fortaleza de la iglesia. Es el foco de atracción para un mundo cansado de divisiones, violencias e injusticias causadas por personas que solo buscan satisfacer sus intereses egoístas. ¿Qué pasa? Que en la iglesia es cuando vamos a buscar paz, refugio. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones cuando las actitudes de algunas personas no ayudan a que se vea la iglesia como ese refugio, a que se vea la iglesia como ese sitio donde yo voy a conseguir y a encontrar esa paz entre mis hermanos, ese apoyo? Voy a la iglesia y entonces en vez de ver esa parte donde claramente Dios nos dice que eso es lo que tiene que suceder allí, pues lo que vemos es otra cosa. Entonces reflexionamos todos, tú y yo reflexionamos. Esto es lo que quiere Cristo. Esto es lo que
el reflejo que debe tener nuestra iglesia ante la sociedad, ante los demás. La sociedad viene a buscar que ese bálsamo en nuestra iglesia, en nuestras actitudes, en nuestros dirigentes, en todos aquellos que tenemos un grupo que dirigir. Y entonces cuando llegan allí, dicen, ¿para qué yo voy a ir a esa iglesia? Y no estoy hablando de la Iglesia Metodista Renacer Embajadero, yo estoy hablando de cualquier organización, ¿verdad? Que tenga a nombre la iglesia y que crea un Dios de poder en Jesús, el Espíritu Santo. Esto no tiene nombres. Esto es, véalo como un mensaje de elección a principio de año que Dios quiere llevarnos a todos, porque le está hablando a usted, pero primero me habló a mí. Así es que cuando vemos que estas cosas se dan en la iglesia, hay que preocuparse. Hay que pensarlo. Hay que ver qué es lo que está pasando y trabajar. No es, eso pasa. Ajá, y pues si pasa, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a evitar que esto siga? ¿Cómo vamos a evitar que surjan nuevas situaciones donde cuando vengan hermanos a buscar o personas de afuera de la calle a buscar ese regocijo, lo que vea en la iglesia no sea esto? Tenemos que a veces hacer metas personales y viendo, ¿verdad?, de estos libros que uno tiene adicionales, vi algo que entiendo que es pertinente para esta lección de hoy. Actúe en su meta todos los días. La diferencia entre un sabio y un necio es su respuesta a lo que ya sabe. Un sabio investiga lo que oye, mientras un necio sabe pero no actúa. Para cambiar, usted debe actuar. Y mientras lo hace, haga también algo positivo por alguien más. Y aquí hay algunas expresiones que a veces nosotros indirectamente las decimos o las tenemos como parte de nuestro día a día, de nuestro lenguaje. Y dice, elimine por completo estas expresiones, ¿verdad? En vez de usar estas expresiones, que es la que voy a decir primero, utilice estas palabras como parte de su vocabulario. En vez de decir no puedo, diga puedo. En vez de decir si es que, dice lo haré. En vez de decir luego que, digo dudo que, espero lo mejor. En vez de decir no pienso que, diga sé que. En vez de decir no tengo tiempo, diga sacaré el tiempo. En vez de decir quizás, diga positivamente. En vez de decir temo que, diga tengo la confianza en que lo voy a lograr, ¿verdad? En vez de decir no creo que, diga creo. En vez de decir yo, diga tú. Y en vez de decir es imposible, diga todo es posible. Nada mejora la actitud de una persona como un servicio desinteresado hacia alguien que tenga una necesidad mayor que la suya. Gente, notitas del saber, cositas que a veces nos hacen clic y utilicemos más este vocabulario positivo. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, ¿por qué no ser positivo? Sí van a venir momentos, sí van a haber situaciones, sí van a haber situaciones en las que nuestros propios hermanos en Cristo, ¿verdad? Uno vea que, ¿qué pasó aquí? Pero entonces no te quedes en la murmuración, ve y detén. ¿Sabes qué? Tengo que hablar contigo. Tú me das 3 minutitos. Es que quiero hablar contigo. Y haga las cosas de forma positiva. Esa conversación no puede empezar de una forma de que es que veo que tú hiciste tal o cual cosa y eso me afecta a mí. No, vamos a ir más allá. Mira, en aquel momento cuando mencionaste esto, yo pude entender esto otro. Yo quisiera, ¿verdad?, que me dieras la oportunidad de entenderte mejor y de ver si hay algunas razones en las cuales podamos trabajar con esto. Hay que enfrentar y tumbar las murmuraciones. Las murmuraciones no pueden ser parte de una iglesia, de un ser humano que cree en Jesús, en el sacrificio que hizo Dios en la cruz. Y como nos explica aquí Pablo,
no deben ser parte de la iglesia. Así es que recuerden, ¿verdad? Y quiero enfatizar esto. Es el foco de atracción para un mundo cansado de divisiones. Los que están fuera de la iglesia están cansados de la división por color, de la división por religión, de la división por ingresos económicos, de la división por estatus político, de la división. No, ya en la iglesia esto no puede existir, de tanta violencia e injusticia, ¿verdad? Eso está afuera en el mundo. En la iglesia eso no puede pasar. En el contexto de enfermedad social existente en la comunidad civil, Pablo exhorta a los filipenses a permanecer aislados, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. De este modo, Pablo enfrenta la filosofía que predica que todo es vanidad de vanidades, como expresó Eclesiastés. Dirige su acción al único blanco que tiene esperanza cierta y que consiste en que todos los hermanos y hermanas puedan vivir y trabajar en unidad con Cristo. Esa forma de obrar es la única que tiene recompensa que supera la vanidad del mundo. Vamos a trabajar con mi hermano de la mano de Cristo. En esta unidad con Cristo, Pablo siente que aunque él tenga que ser derramado en liberación sobre el sacrificio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En virtud de su unión, de su unidad con Cristo, los dolores de su pasión pastoral se convierten en gozo. Todo lo que trabaja ha sido la palabra por la redención del mundo. Todo lo que trabaja ha sido a la palabra por la redención del mundo, siembra el evangelio. Dios mío, lo siembra sabiendo que su gozo no es solo personal, sino que es salvación abierta para todos. Salvación que es lo que Cristo desea y por lo que la iglesia trabaja día a día. ¿O no es así? No por eso estamos en la iglesia, no por eso servimos al Señor, porque esperamos tener la salvación en nuestras vidas y que el día que dejemos de respirar, ese día vamos a estar, ¿verdad? Reportándonos al Padre y siendo salvos. Mientras avanza hacia el avivamiento pleno del reino de Dios, que ha de suceder en la manifestación del día de Cristo en la consumación de la historia. Así es que por eso es que estamos en la iglesia, ¿no? Porque esperamos que aquel día que nos toque reportarnos a la presencia del Señor, primero que seamos salvos y luego que podamos estar allá arriba confiando, ¿verdad?, en que todo lo que hicimos aquí fue simulando lo que Jesús hizo, que es el mayor ejemplo para todos nosotros los cristianos. En resumen, mi gente, el amor del cristiano tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Y cómo que eso en espíritu y en verdad? Que realmente se viva, ¿verdad? Es decir, que contengan palabras y acciones en conformidad con la mente y el sentir de Cristo. La característica de la mente de Cristo es que Él pensó, sintió y actuó con un sentido de sacrificio cuyo motivo no era su bien personal, no es tu bien personal, sino que era agradar a Dios y salvar a los seres humanos. Amar como Cristo amó conlleva riesgos que la naturaleza humana se resiste a asumirlos, pero que si uno los asume conforme al Espíritu de Cristo, Dios ha de actuar en uno y con uno para que se cumpla su propósito redentor y uno pueda realizarse como cristiano en unidad con los hermanos de la fe.
No es realizarme yo como cristiana y me olvido de los hermanos, sino dice en unidad con los hermanos de la fe. Significa que es unido a mis hermanos. No es yo sola, la llanera solitaria. No, es unido con mis hermanos de la fe. Al cristiano le sucede lo mismo que le sucedió a Cristo, para quien la cruz primero fue un signo de vergüenza, humillación y sacrificio, pero luego vino a ser un potente signo de la gloria y el amor redentor de Dios. Amén por todo eso. Todos los que voluntariamente sirvan a Dios en espíritu y en verdad han de descubrir que Él los acompaña en toda crisis. Hermano, hemos sentido que Dios ha estado con nosotros en todo momento en medio de esta pandemia, en aquellos momentos donde nos fueron tristes y hemos perdido seres queridos, en aquellos momentos donde tuvimos condiciones de enfermedad con riesgo de vida, en aquellos momentos donde ir a trabajar era un riesgo, o sigue siendo un riesgo, ¿verdad? En estos momentos, donde el tener que cuidarnos con una mascarilla, con un lavado de manos, con un distanciamiento de los demás, ha sido clave para poder seguir viviendo. No significa que Dios no ha estado con nosotros. Significa que Dios ha estado en medio de toda esa situación, cuidándole, sirviendo de guía, sirviendo de nuevas ideas, sirviendo de apoyo. De la forma que sea, Dios ha estado con nosotros. Y en esta y cualquier otra crisis que pueda surgir en el futuro, Dios va a seguir con nosotros. Así es que Él nos acompaña en toda crisis y que los sacrificios que tengan que hacer se han de convertir en crecimiento, triunfo y salvación para todos. ¿Cuánto no hemos crecido en medio de esta pandemia? ¿Cuánto no hemos tenido esas oraciones y hemos visto la mano del Señor y el triunfo del Señor, donde ha permitido salir victorioso en condiciones de salud, en emergencia, en situaciones? Y más que todo es para la salvación de todos. El acompañamiento que Dios da a sus fieles seguidores produce múltiples bendiciones, como son el consuelo en Cristo, los estímulos de amor, la comunión en el Espíritu y los afectos extrañables compartidos en la hermandad cristiana. Qué mucha cosa hermosa ha mencionado aquí, ¿verdad? Y esto se le da a los fieles que siguen a Dios. Así que estas bendiciones, que es ese consuelo, que son esos estímulos de amor, esos abrazos, esas oraciones, esos textos, la comunión con el Espíritu Santo, esa comunión que tan solo tú la puedes buscar individual en que el Espíritu Santo esté en ti, y los afectos extrañables compartidos como miembros de esta comunidad cristiana. Qué muchas cosas hermosas nos da el Señor. Todas estas bendiciones sostienen a los cristianos en el camino, o no te ha sostenido. A mí me ha sostenido. Yo sé que a ti también. Somos muchos los sostenidos de la mano del Señor. Así es que, claro que sí, en este camino de amor y la verdad, y producen en ellos actitudes, hábitos y conductas que agradan a Dios y perfeccionan la vida humana. Y esto es lo más que quiero enfatizar. Todas estas bendiciones que sostienen a los cristianos en el camino. Hemos sido sostenidos en el camino porque andamos de la mano con Cristo. Por eso es que hemos sostenido. No porque tú seas más bonito que nadie, no porque yo soy tal o cual título en la iglesia. No, esto nos toca a todos. Somos todos parte y andamos con nuestro Cristo. Y Cristo en este andar que está con nosotros, te cuida, te ayuda, te protege. Así es que ¿por qué no cambiar estas actitudes, ¿verdad? Que pudimos haber tenido o que quizás vienen a nuestra mente? Si cuando tú cambias las actitudes y sigues en este andar con Cristo, qué hermosas cosas no pueden suceder. Más que todo la presencia de Él en nuestras vidas, día a día, de mañana, de tarde, de noche. En medio de la noche cuando te despiertas, ora al Señor. No pierdas el tiempo pensando, ay, ¿por qué estoy desvelada? Mira, aprovecha el momento para orar.
Y en ese orar hasta tu desvelo se va. Así es que no pierdas oportunidad. No estamos en tiempo de perder oportunidad para estar más cerca de Dios. Es tiempo de buscarlo y realmente en espíritu y en verdad. Hay que buscarlo. Dios nos ayuda tanto. Dios nos ama tanto que es la única forma de que tenemos, ¿verdad? Para no perder esa comunión. No importa qué pase en nuestra vida. La oración para cerrar, ¿verdad? Esta lección del día de hoy dice así: oh Dios y Padre Celestial, gracias te damos por Jesucristo, que ante ti se ofrendó a sí mismo por nosotros. Por sus llagas fuimos curados y por su sacrificio gozamos de la comunión contigo y de la hermandad con todos tus hijos e hijas. Ayúdanos para que podamos mantener nuestra unión contigo, para mantener esta unión con nuestros hermanos en la fe y para que unidos podamos crecer y servir en espíritu y en verdad. Amén. Hermano, espero que esta lección del día de hoy cale en tu corazón, cale en tus pensamientos, y si hay que hacer cambios en tu persona, en tu vida, en tu forma de ver las cosas, es tiempo de hacerlo. Es tiempo, Dios no habla en vano. Esta lección a principio de año para mí ha sido de mucha reflexión y más que todo, como dice el título, sirvámosles, ¿verdad? Sirvamos en espíritu y en verdad. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y la verdad, todo esto se va a dar y va a ser más fácil de nosotros alimar nuestras diferencias, si existen algunas, o cuando sucediese alguna situación en la cual tendremos que hablar con otro hermano, Dios nos dé la palabra perfecta, no para ofender a nadie, ¿verdad? Sino para realmente eliminar cualquier duda que el enemigo quizás quiera llevar para hacer daño. No permitamos eso, no le demos esa herramienta al enemigo, sino que en cada vez que tengamos esos pensamientos, clamemos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, el que nos dé, ¿verdad?, su ayuda, su entendimiento, el conocimiento, la palabra y todo aquello que pueda estar y nos favorezca para llevar una vida mejor entre hermanos en la fe. Así es que eliminemos ese vocabulario de no puedo a puedo. Yo puedo tener esta conversación, yo puedo hacer que mi hermano me entienda, yo puedo hacer que mi iglesia sea mejor y yo puedo hacer que nuestra vida en comunidad como parte de nuestra iglesia, ¿verdad?, sea una que sirva para unir y sea una de bálsamo a aquellos que vienen de afuera y necesitan de nosotros. Así es que les bendigo en el nombre del Señor. Espero que este año sigamos creciendo en el nombre de Dios y sobre todo que seamos, esa hermandad siga creciendo entre todos. Dios les cuide. Se le ama en el nombre del Señor.